¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Bien, hermanitos, que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, gracias por la disposición de volver una vez más a escudriñar la Escritura junto con nosotros. Vamos a continuar con el desarrollo de esta hermosa y maravillosa carta, como lo es la primera carta del apóstol Pedro, una carta que va a ser de mucha edificación, de mucha fortaleza y llena de muchísima esperanza, porque vamos a ver a lo largo de la carta muchas promesas de parte de Dios para nuestras vidas. La clase anterior estuvimos hablando acerca del contexto, las circunstancias, estuvimos haciendo una amplia introducción referente a todo lo que nosotros vamos a encontrar a lo largo de esta maravillosa carta. El día de hoy vamos a comenzar ya de lleno con lo que tiene que ver con el desarrollo de la carta. Vamos a estar escudriñando el primer pasaje, el pasaje que comienza en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, referente a las salutaciones. Eso es lo que vamos a estar tratando de desarrollar el día de hoy. Si nos da el tiempo de poder ver los dos versículos, vamos a tratar de desarrollarlo completo. Si no, vamos a ver una parte y la semana que viene vamos a continuar con lo concerniente al versículo 2. Hay algo importante, no podemos olvidar, hicimos la introducción precisamente para eso, para que tengamos en nuestra mente el contexto en el que se desarrolla esta carta. Recuerde que los hermanos a los que Pedro le escribe son hermanos que están pasando por distintas y diversas aflicciones. Hay mucho, pero mucho sufrimiento, muchas aflicciones y mucho dolor en el corazón de los hermanos a los que Pedro le escribe. Recuerde que 18 veces o más de 18 veces Pedro va a usar la palabra padecimientos, pruebas, fuegos, tribulación, sufrir. 18 veces o más de 18 veces Pedro va a hacer referencia a eso, lo que nos indica claramente que el contexto en el que se escribe la carta, los hermanos a los que Pedro le escribe están pasando por un momento de mucha, pero mucha dificultad. Están sufriendo, como lo vimos en el capítulo 2, a manos de los gobernantes, están sufriendo a manos de sus jefes, las esposas inconversos en el capítulo 3, versículo 1, están sufriendo a manos de sus esposos inconversos, y vemos todo el sufrimiento que hay, como lo resume en el capítulo 1, versículo 6, hay diversas pruebas. En medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, Pedro va a escribir su carta entonces a los destinatarios. Y vamos a comenzar entonces con el capítulo 1, versículo 1. Antes de desarrollar este pasaje, es importante decirles algo. Generalmente, cuando nosotros pensamos en las salutaciones, le pasamos por encima a las salutaciones porque creemos que son simples saludos, saludos que el autor de la carta le va a dar a los destinatarios. Sin embargo, como consejo, hay un contenido importante y profundo siempre que nosotros encontramos en las salutaciones. En las salutaciones nosotros vamos a encontrar contenido importante que nos va a ayudar a introducir lo que vamos a ver a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, en estas salutaciones nosotros encontramos contenido importante de contexto, encontramos al autor, encontramos a los destinatarios, y ya en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 nos comienza a dar indicios de qué es lo que vamos a encontrar en el desarrollo de la carta y cuál es el contexto en el que se encuentran los hermanos a los que el autor le escribe. Por eso es importante que usted siempre pueda prestar atención a las salutaciones. Por ejemplo, las salutaciones de la primera carta de Corintios, en el capítulo 1 de Corintios, hay algo importante que Pablo va a decir, aunque no estamos estudiando Corintios, pero es un simple ejemplo. Pablo va a hablarle a los santificados llamados a ser santos. Eso encontramos en las salutaciones de la primera carta de Corintios. Y cuando nosotros vemos la palabra santificados llamados a ser santos y el desarrollo de las salutaciones, vamos a ver
que lo que Pablo está diciendo en las salutaciones ya nos está introduciendo a todos los problemas y a todas las exhortaciones que él va a hacer a lo largo de toda la carta. Al igual entonces que Primera de Pedro, vamos a encontrar contenido importante en las salutaciones. Lo primero que vemos en el capítulo 1, versículo 1, Pedro se va a identificar como el autor de la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y es importante y es resaltante el hecho de que Pedro se identifique inmediatamente como el autor de la carta, a diferencia de otras cartas del Nuevo Testamento, como por ejemplo las 3 cartas de Juan, allá en el final del Nuevo Testamento, o el libro de Hebreos, que el autor no se identifica, pero va a comenzar inmediatamente identificándose como el autor de la carta y cuál es el rol o la posición que él ocupa. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero antes de hablar del apóstol de Jesucristo, quiero hacer un pequeño paréntesis en medio de la enseñanza de la primera carta de Pedro para hablar específicamente algo importante, resaltante y que me llama mucho la atención referente al autor. Pedro, que es el autor, nosotros podemos ver el desarrollo de la vida de Pedro y dividirla en 3 etapas. La primera etapa que la vamos a dividir es antes de su conversión. ¿Quién era Pedro antes de su conversión? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué era lo que hacía? ¿Y qué referencias nosotros encontramos en la escritura de Pedro antes de su conversión? Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, en el versículo 13, en Hechos capítulo 4, en el versículo 13, se va a hacer mención a la vida de Pedro. Y miren la referencia que se da acerca de él en el capítulo 4, versículo 13 de Hechos. Va a decir la palabra: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres, mira la característica de Pedro. ¿Cómo era? Era un hombre sin letra y del vulgo. Se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿cuál era la vida de Pedro antes de su conversión? Pedro era un hombre común, Pedro era un hombre sin estudios, sin letra, Pedro era un hombre común. Nosotros vemos a lo largo de los evangelios que Pedro se dedicaba a la pesca. Su labor, su vida giraba en torno a la pesca. Entonces, antes de su conversión, nosotros encontramos un hombre sin mucha preparación, un hombre que desarrollaba un trabajo como cualquiera de nosotros, un hombre común. Ahora, si nosotros pensamos en Pedro durante su conversión, vemos en Marcos capítulo 1, que cuando él tiene el encuentro con Jesús y Jesús lo llama, allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, vamos a ver algo interesante. Y usted se puede estar preguntando por qué estamos viendo esto si lo que vamos a desarrollar es la primera carta de Pedro. Pero es importante conocer a nuestro autor y vamos a sacar algunas aplicaciones de la vida de Pedro. En el capítulo 1, versículos 16, 17 y 18, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Tienen el encuentro con Jesús, están desarrollando sus vidas de forma normal, están en la pesca, pero ¿qué va a hacer Pedro en el versículo 18? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hay algo importante aquí de la vida de Pedro durante su conversión. Pedro estuvo dispuesto a dejar, a soltar, a sacrificar lo que para él representaba su vida con tal de seguir a Jesús. Vemos a un hombre que está dispuesto a soltar sus redes y se lee rápido, pero el hecho de que ellos soltaran sus redes, lo que quiere decir ahí es que ellos están dejando, soltando lo que para ellos representaba su vida entera, lo que habían hecho durante toda la vida, lo que ellos más amaban. Pedro estuvo dispuesto a soltarlo, a dejarlo con tal de seguir a Jesús.
Y cuando nosotros pensamos en la vida de Pedro después de su conversión, vemos ahora a un Pedro que fue transformado. Vemos a un Pedro que sufrió el poder de Dios actuando en la transformación de su vida. Vemos a un hombre que pasó sin letra y del vulgo a ser un apóstol de Jesucristo. Vemos a un hombre que, según el libro de Gálatas, llegó a ser columna de la iglesia. Vemos a un hombre que en Hechos capítulo 2, con solamente un discurso, logró convertir a más de 3,000 personas. Vemos a un hombre influyente, vemos a un hombre transformado, vemos a un obrero listo y preparado para hacer que la obra crezca. Vemos a un pastor que cuida el rebaño. Vemos a un hombre total y absolutamente entregado a Dios y a su obra. ¿Y por qué hago estas referencias? ¿Por qué hablar de la vida antes, durante y después de su conversión de Pedro? Hermanito lindo, la aplicación para nuestras vidas. No importa lo que tú hayas sido, no importa quién hayas sido, Dios tiene poder para transformar tu vida y para ahora utilizarte en gran manera. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a soltar sus redes, a soltar lo que para nosotros represente nuestra vida. Hombres y mujeres que tengan el corazón dispuesto a dejarse transformar por el Señor, para que de esa manera Él pueda utilizarnos con poder. Vemos a Pedro entonces de ser un hombre común ahora a ser un apóstol de Jesucristo. Vemos a un hombre que se dedicó a la pesca, ahora sirviendo al Señor, transformando vidas y ayudando y cuidando del rebaño de Dios. No importa lo que tú hayas sido antes de conocer a Cristo. Ahora, si tienes la disposición de entregarle tu vida a Él, de soltar lo que para ti represente tu vida y que tu vida comience a girar en torno de Jesucristo, Él puede hacer contigo grandes y maravillosas cosas, porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que nosotros vemos a rápidos y grandes rasgos de la vida de Pedro. Ahora, concentrándonos nuevamente en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Pedro va a decir, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol que nosotros encontramos aquí en el versículo 1, y como sabemos, el significado de la palabra apóstol es enviado, enviado. Él es un enviado de Jesucristo. Y aquí hay algo importante, hay algo resaltante. ¿Por qué Pedro comienza la carta de esa manera? ¿Por qué Pedro inmediatamente después de identificarse coloca o menciona su posición o su rol? Si hay algo que nosotros podemos ver y si hay algo que nosotros entendemos a lo largo del desarrollo de la carta, es que Pedro no está colocando su posición de apóstol para creerse más que los hermanos a los que le escribe. Pedro no está colocando su posición de apostolado para vanagloriarse de sí mismo. Pedro va a hablar de su apostolado, ¿sabe por qué? Porque el hecho de que sea Pedro el que escribe y que sea un apóstol le va a transmitir seguridad y confianza a los destinatarios. Los destinatarios pueden tener la certeza y la seguridad que el mensaje que van a recibir no es un mensaje cualquiera. En medio de las tristezas, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, el mensaje que los destinatarios van a recibir no es un mensaje de Pedro, es un mensaje enviado por Dios para ellos. Así que, hermanito lindo, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la primera carta de Pedro no es un mensaje mío, no es un mensaje de Pedro, es un mensaje enviado por Dios para ti y para mí. Lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vamos a desarrollar,
lo que nosotros vamos a escuchar y aprender en la primera carta de Pedro es un mensaje que Dios quiso enviar a tu vida en esta mañana y que Dios le va a enviar a los destinatarios. ¿Por qué es importante eso? Imagínese usted en el contexto en el que ellos están desarrollando sus vidas. Hay sufrimiento, hay padecimientos, hay tristeza, hay dolor, son expatriados, lo han perdido todo, lo vamos a ver un poco más adelante. Están pasando por el fuego de la prueba. En medio de esa circunstancia, en medio de tanto dolor, ¿cómo se sentiría usted si le llega un mensaje directamente de Dios para fortalecer su vida? ¿Traería esperanza? Por supuesto que sí. ¿Traería fortaleza? Por supuesto que sí. ¿Te animaría en medio de la batalla? Por supuesto que sí. Eso es lo que Dios está haciendo con los hermanos a los que le escribe Pedro, y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en este día. Está fortaleciendo nuestras vidas, está animando nuestras vidas, está trayendo esperanza en medio de tantas aflicciones a través de su mensaje. Amén. Ahora bien, eso con referencia al autor, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién les escribe? Versículo 1. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los destinatarios son hermanos expatriados. Y la palabra expatriado tiene que ver con alguien que habita como extranjero en tierra ajena. Los expatriados son hermanos que a raíz de la circunstancia, por consecuencia de la persecución, tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras y sus vidas. Son hermanos que lo perdieron absolutamente todo, porque muchas veces se lee la palabra expatriado y se lee de manera rápida, pero el hecho de ser expatriado lleva consigo detrás de eso mucho sufrimiento, mucho sacrificio, mucho trabajo y mucho dolor. No es fácil comenzar una vida lejos de su tierra. No es fácil abandonar lo que para ellos representaba su vida, haberlo perdido todo y salir huyendo a un lugar que no es su lugar, a una tierra que no es su tierra, a una vida que no es su vida. Entonces los hermanitos a los que Pedro le escribe son hermanos que por la diáspora, la dispersión, tuvieron que abandonar todo. Hermanos de 5 regiones de Asia Menor: el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia. Hermanito lindo, si algo puedo decirles con seguridad y con certeza, es que el abandonar su casa, su tierra, lleva consigo mucho dolor. Hay mucho sufrimiento cuando tenemos que partir de un lugar en el cual hemos vivido toda nuestra vida por circunstancias que van más allá de nuestro deseo. Los hermanos a los que Pedro le escribe han sufrido la pérdida de todo, han tenido que abandonar sus casas, sus tierras y sus vidas para comenzar de cero en otro lugar. Ahora, hay un juego de palabras aquí interesante y muy especial y muy bonito, porque la palabra expatriado no solamente tiene que ver en el sentido físico, en el hecho de que ellos tuvieron que abandonar y partir a otro lugar, sino que la palabra expatriado denota lo que el mundo hizo con ellos. El mundo los ha desechado, el mundo los ha dejado, el mundo los ha abandonado, el mundo los ha despreciado. Los hermanos a los que Pedro le escribe han sido desechados por el mundo, han sido expulsados, han sido vejados, han sido dejados. El mundo les ha dado la espalda. ¿Cómo creen ustedes que se sienten los hermanos a los que Pedro le escribe después de haberlo perdido todo y de sentir el rechazo de todos por haberse convertido al cristianismo? Los hermanos a los que Pedro le escribe probablemente se sienten sin rumbo, desesperados, abandonados y solos. Pero mira el mensaje que Dios tiene para ellos. Aunque el mundo los ha desechado, aunque el mundo los ha dejado, aunque el mundo los ha despreciado,
¿Cómo comienza el versículo 2? Dios los ha elegido. Hermanito lindo, aunque en esta vida pasemos por dificultades, aunque este mundo nos deseche, nos desprecie y nos dé la espalda, aunque en esta vida suframos, aunque en esta vida pasemos por momentos de angustia, de sufrimiento y de dolor, no olvide que usted y yo somos elegidos de parte de Dios. Dios nos ha elegido. Y eso llena de esperanza el corazón de los destinatarios. Aunque el mundo los ha desechado, aunque el mundo los ha despreciado, aunque el mundo les ha dado la espalda, aunque el mundo los persigue y los ha expulsado, Dios los ha elegido. Somos elegidos de parte de Dios. Y eso debe traer fuerza, esperanza y tranquilidad a nuestros corazones. Si usted, hermanito lindo, hoy está sufriendo, si usted hoy está pasando por dificultades, si hay tribulaciones en su vida, si hay tristeza en su corazón, no olvide que usted es un elegido de parte de Dios. La palabra elegidos que se usa ahí no está denotando, como algunos quieren utilizarla, como una predestinación. La palabra elegidos denota una elección que Dios hizo de nosotros en respuesta o la respuesta nuestra al evangelio, a la obediencia al evangelio. Dios nos ha elegido y nosotros hemos respondido a esa elección a través de la obediencia al evangelio. Ahora bien, hay algo más bonito, hay algo más interesante, hay algo hermoso detrás de la palabra elegidos. No solamente la palabra elegidos denota una elección de parte de Dios, sino que el sentido de la palabra original tiene que ver con preferidos. Hermanito lindo, usted y yo somos los preferidos de nuestro Dios. Usted y yo somos los regalones del Señor. Dios tiene un cariño, un amor especial por cada uno de nosotros. Así que si usted se siente solo en esta mañana, si usted se siente afligido, si usted cree que el mundo lo ha abandonado, si se siente perdido y sin rumbo, entienda, reconozca que usted es un elegido, usted es el preferido, usted es el regalón de nuestro Dios. El sentido de la palabra elegidos es similar a lo que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 19. Vamos un momentito allá, Éxodo capítulo 19. Mira el versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice así: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanito lindo, es el mismo sentido de lo que nosotros encontramos allá en Primera de Pedro. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Sabe lo que representa? Que hoy usted y yo somos el especial tesoro de Dios. Usted y yo hoy somos los elegidos por Dios. Usted y yo hoy somos privilegiados. Usted y yo hoy somos los preferidos, los consentidos de Dios. Somos su especial tesoro. Mi hermanita Nora, usted es parte del especial tesoro de Dios. Mi hermanito Mauricio, usted sin duda es parte del especial tesoro de Dios. Mi hermana Wanda, eres parte de los elegidos del especial tesoro de Dios.
Por eso, aunque en esta vida pasemos por adversidades, por eso, aunque en esta vida suframos, por eso, aunque en esta vida hayan padecimientos y hayan aflicciones, hayan tristezas y hayan dolores, no se olvide que usted es el especial tesoro de Dios. Siga creyendo y siga confiando en Él, aún en medio de las adversidades. Amén. Volvamos a la primera carta de Pedro entonces. El mundo nos ha desechado, el mundo nos ha despreciado, pero Dios nos ha elegido. No solo el mundo nos ha desechado y nos ha despreciado a nosotros. Mira el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, una referencia a quién, a Jesús. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿A quién más desecharon los hombres? ¿A quién más despreciaron los hombres? A Jesús, desechado por los hombres. Pero mira cómo termina el versículo 4. Mas para Dios, escogida y preciosa. Hermanito lindo, al igual que Jesús, usted es escogido y precioso para Dios. Usted y yo somos escogidos y somos preciosos para Dios. El mundo desechó a Jesús. El mundo lo despreció, pero Él era escogido y precioso para Dios. El mundo nos desprecia a nosotros. El mundo nos desecha. El mundo ha despreciado a los destinatarios. Son expatriados, pero ellos son preciosos y escogidos para Dios. Y si te queda alguna duda, mira el versículo 9 del capítulo 2. Mas vosotros, Pedro le está diciendo a los destinatarios, y Dios nos está diciendo a nosotros en esta mañana, mas vosotros sois linaje escogido. Somos linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Hermanito, usted forma parte del pueblo adquirido por Dios. Usted forma parte del linaje escogido, aunque esté sufriendo y hayan tribulaciones en su vida. Usted es parte de la nación santa. Y cuando nosotros hablamos de un pueblo adquirido por Dios, se lee rápido. Pero ¿sabe lo que tuvo que pagarse para comprarte y para que tú y yo pudiéramos formar parte de este pueblo adquirido? Mira el capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Mira lo que tuvo que pagarse. Nosotros somos tan especiales para Dios. Somos un especial tesoro que Él nos compró con algo incalculable. Mira el versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanito lindo, míreme un momento. Usted es tan valioso para Dios que el precio que Él pagó no fue oro ni plata. Él pagó un precio por ti, que fue la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Él nos compró por medio de la sangre de su Hijo. Y si nos compró, es porque tú y yo valemos mucho para Él. Por eso, aunque este mundo nos desprecie, aunque el mundo nos deseche, aunque seamos expatriados, aunque suframos y lo perdamos todo, aunque en esta vida pasemos por tribulaciones, no se olvide de cuán valioso es usted para Dios
de que usted es parte de su especial tesoro, de que Él ha puesto sus ojos en ti y ha enviado a su Hijo a derramar su sangre para comprarte, para que tú y yo hoy podamos ser parte de su pueblo adquirido. Eso quiere decir, hermanito lindo, que en medio del sufrimiento, en medio de las tristezas, en medio de las aflicciones y del dolor, tú y yo no estamos solos. Contamos con nuestro Dios. Contamos con Él porque somos parte de su especial tesoro. Así que si hoy llegaste a escuchar este estudio afligido, triste o pasando por tribulaciones, déjame decirte que tú eres parte del especial tesoro de Dios y que Dios está contigo. Amén. Volvamos al capítulo 1. Volvamos al capítulo 1. Conversaba esta semana con mi hermano Milton Muñoz, un hermano a quien aprecio mucho y quien ha enseñado mucho a mi vida. Y él me decía que la palabra elegidos, que nosotros encontramos aquí en el versículo 2, en el texto original se encuentra en el versículo 1, dándole un sentido un poco diferente, diciendo elegidos, expatriados, no expatriados, elegidos. Y eso llama la atención porque si la palabra elegidos forma parte del versículo 1, el sentido de lo que está diciendo Pedro es que Dios nos ha elegido para ser expatriados. No sé si se entiende. Dios nos ha elegido para que el mundo nos desprecie, para ser expatriados, para no tener relación con este mundo. Ahora, sea cual sea el sentido, sea que somos elegidos para ser expatriados o que los hermanos fueron expatriados y ahora son elegidos, hay algo importante que Dios quiere que nosotros entendamos y que Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestras vidas en base a esto. Mira el capítulo 2, versículo 11. En el capítulo 2, versículo 11, nosotros vamos a encontrar la misma palabra expatriado, pero en otro sentido. Mira el versículo 11 del capítulo 2. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. La palabra peregrinos que se usa ahí en el versículo 11 es expatriados. Es la misma palabra del capítulo 1, versículo 2. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones y qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos aquí en el capítulo 2, versículo 11? Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis a los deseos carnales que batallan contra el alma. El sentido de lo que nos vamos a ver aquí en el capítulo 2, versículo 11, es que Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestras vidas viviendo como expatriados. Eso quiere decir que nuestras vidas deben desarrollarse en función de que ya no pertenecemos a este mundo. Aunque usted haya vivido siempre en el mismo lugar, aunque usted físicamente no sea expatriado, aunque usted siga desarrollando su vida en la misma tierra en la cual nació, usted, el día que decidió obedecer al evangelio, se convirtió en un expatriado. ¿Sabe por qué? Porque ya no pertenecemos a este mundo, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Entonces vivimos en función de nuestra verdadera ciudadanía. Ya no pertenecemos aquí. Por eso nos abstenemos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso desarrollamos nuestras vidas de una manera distinta a como la desarrolla cualquiera en este mundo. ¿Sabe por qué, hermanita Yané? Porque ya no somos parte de este mundo. Porque aunque vivimos aquí, no pertenecemos aquí. Somos expatriados, somos peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Entonces, Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestras vidas siendo espiritualmente o viviendo de manera expatriados espiritualmente. No somos parte de esta vida. No vivimos como viven todos.
vivimos de manera distinta porque no pertenecemos a esta tierra. Por eso en el capítulo 4, en el versículo 3, 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embragueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Es tal la diferencia de cómo vive aquel que ha nacido de nuevo, es tal la diferencia de cómo vive aquel que es expatriado, que mira lo que dice el versículo 4. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. El cristiano debe vivir de manera distinta. El cristiano debe parecer algo extraño en este mundo. A ellos, a los gentiles, les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Un hermano, un hombre y una mujer que entiende que su verdadera ciudadanía no está en la tierra, que es un expatriado, aunque viva en el lugar que nació, va a vivir en función de lo eterno, va a buscar las cosas de arriba, va a agradar a Dios en todo lo que hace, va a ser diferente, va a mostrar la transformación de vida con sus hechos. Si hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos, si hay algo que Dios quiere que los destinatarios entiendan, es que ellos no solamente son expatriados físicamente, sino que desde el momento que participaron de la circuncisión de Cristo a través del bautismo, nos hemos convertido en expatriados, porque esta vida, este mundo, ya no es nuestro hogar. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Ese es el concepto que tenía Abraham. Miren Hebreos capítulo 11. Dios le hizo una promesa a Abraham en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él salió al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No tenía conocimiento de dónde iba, pero por la fe fue. Ahora, mira el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, aunque Dios se la prometió, aunque Dios se la dio. Abraham habitó en esa tierra como extranjero, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué razón? Mira el versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanitos, vivimos aquí, pero no pertenecemos a esta tierra. Por eso, viva, sea donde sea que viva, viva como extranjero, viva como quien mora en tierra ajena, porque su verdadera ciudadanía, porque mi verdadera ciudadanía está en los cielos. Amén. Para eso Dios te ha elegido. Es el mismo concepto que Pablo le va a decir a los hermanos en Colosenses, a propósito de todo lo que estuvimos estudiando por más de un año. Colosenses, capítulo 2. Mira el versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, y eso es una referencia, si nosotros vemos el capítulo 2, versículo 11 y 12 al bautismo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Mira la pregunta que hace el apóstol Pablo en el final del versículo 20. ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? ¿Por qué, como si vivierais en el mundo? ¿Qué es lo que Pablo entiende? Pablo entiende que aunque nosotros estamos aquí, no pertenecemos a este lugar. Pablo entiende que nuestra ciudadanía no está aquí. Por eso, Pablo va a preguntar como si vivieres, ¿por qué como si vivieres en el mundo os sometéis a preceptos tales como?
Y uno tiene que preguntarse, ¿en dónde vivimos entonces? Aunque estamos aquí, somos expatriados, porque esta tierra no es nuestro verdadero hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El mismo concepto que vemos en Juan capítulo 17. No te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Jesús dice, porque ellos no son del mundo. En su oración allá en Juan capítulo 17. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Hermanito lindo, no somos de este mundo. Por eso, pase lo que pase con nosotros y con nuestra vida aquí, ponemos nuestra confianza, nuestra mirada y la base de nuestra vida en las promesas de Dios y en nuestra verdadera ciudadanía que está en los cielos. Amén. Volvamos a Primera de Pedro. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Dios nos ha elegido según la presencia de Dios Padre. Hay algo interesante. La palabra presciencia tiene que ver con el conocimiento previo. Dios te conoce previamente. Dios conoce absolutamente todo de ti. Dios sabe de ti, conoce de ti aún antes de crearte. Él te ha elegido en base a su conocimiento previo. Ahora, te ha elegido en base a su conocimiento previo y dice en santificación del Espíritu. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué ha hecho Dios conmigo? Él nos ha elegido, pero a través de su elección, por medio de la obediencia al Evangelio, a través o por medio de la respuesta nuestra a su elección, nos ha santificado. Y aquí hay un concepto importante. El cristiano debe desarrollar su vida en este mundo como expatriado, viviendo una vida en santidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha santificado. Por eso, el primer llamado que nosotros encontramos, que estuvimos desarrollando la clase pasada en el capítulo 1, versículo 15, versículo 14 y versículo 15, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él nos ha santificado. Ahora nuestro deber, nuestro compromiso es desarrollar nuestras vidas en base a la santidad de Dios. Él nos ha santificado, pero nosotros debemos mantenernos en esa condición. Es el mismo concepto que Pablo le transmite a los hermanos en Primera de Corintios que mencionaba al principio, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Él nos ha elegido según su conocimiento previo. Nos ha santificado. Y ahora lo que Él espera de ti y de mí es que respondamos a su elección, desarrollando y viviendo vidas santas.
santificados, llamados a ser santos. Amén. Sea cual sea el contexto en el que tú estés desarrollando tu vida, hayan tribulaciones o no hayan tribulaciones, estés pasando por momentos de aflicciones o momentos de gozo, sea cual sea la circunstancia, el cristiano debe desarrollar su vida santa, porque la santidad no está sujeta a la circunstancia, la santidad está sujeta a lo que Dios hizo por nosotros y a lo que Él es. Eso quiere decir que el cristiano en medio de la tristeza se mantiene viviendo vidas santas, en medio de las tribulaciones se mantiene desarrollando vidas en santidad, con gozo, con alegría, con tristeza, con dolor, sea cual sea la circunstancia. Vivimos y desarrollamos vidas santas por lo que Él hizo en nosotros y por lo que Él es. Amén. Mira el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 22. Esto fue lo que Dios hizo en el momento que nosotros decidimos obedecer al Evangelio. Capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Dios nos purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad, a través, por medio o mediante el Espíritu. Hermanito lindo, en el momento que usted participó de la circuncisión de Cristo, en el momento que usted volvió a nacer por medio del bautismo, Él te perdonó, Él te santificó, Él te purificó. Ahora, tú y yo debemos seguir viviendo de la misma manera. Amén. Ahora, ¿con qué propósito te eligió? ¿Para qué te santificó? Volvamos al capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Te eligió según su previo conocimiento, te santificó por medio a través del Espíritu Santo. Y mira la palabra que dice después de Espíritu Santo ahí en el versículo 2. Hay una palabra después de la coma. La palabra para. Y esa palabra para está indicando el propósito de la elección de Dios y el propósito de la santificación que Dios hizo en ti y en mí. Él te santificó y Él te eligió para que tú y yo hoy le vivamos obedeciendo, para obedecer. Él espera de ti obediencia total y absoluta. Sea cual sea la circunstancia que tú estés viviendo o el contexto en el que te estés desarrollando, donde quiera que estés, lo que sea que esté pasando en tu vida, vive una vida en obediencia a Él, porque Él te eligió, te santificó para que tú y yo le obedezcamos. Eso es lo que Él espera de ti. Mira el versículo 14, versículo 13 y versículo 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Espera por completo esa gracia, espera por completo esa salvación, viviendo vidas sobrias. Pero mira el versículo 14. Como hijos obedientes. Vive tu vida como un hijo obediente. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No sigan el modelo, no tomen a forma, no se amolden a la manera como ustedes vivían antes de conocer a Cristo. Ahora ya no estamos en ignorancia, ahora conocemos la verdad, por eso debemos desarrollar nuestras vidas como hijos obedientes. Y es interesante porque los destinatarios ya habían obedecido, según lo que acabamos de leer en el capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ellos habían obedecido a la verdad a través del bautismo, habían obedecido al evangelio.
Sin embargo, no basta con eso. Nosotros debemos desarrollar nuestras vidas cada día como hijos obedientes. La obediencia no solamente se refleja en el momento que nos bautizamos. La obediencia se refleja cada día de nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas y en toda circunstancia, en todo lugar. Amén. Dios te ha elegido entonces para obedecer. Se me acaba el tiempo. Versículo 2 al final del capítulo 1. Y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Ser rociado con la sangre de Jesucristo. Qué interesante esto. Él te ha elegido, te ha santificado por medio del Espíritu y ahora nos habla del rociamiento de la sangre de su Hijo. ¿Por qué Pedro menciona el rociamiento de la sangre de su Hijo? Eso es interesante. ¿Por qué hace mención a eso? Miren, para explicar un poco algo que puede ser el sentido, una probabilidad. Busquen Hebreos capítulo 9. Versículo 17. Versículo 18. Perdón, versículo 16 en adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Mira el versículo 18. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. De modo, porque, versículo 19, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿qué hizo? Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. ¿Y qué hizo? Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cuál es el sentido? Los hermanos a los que Pedro le escribe son expatriados, muchos de ellos son judíos, entienden perfectamente lo que representa el rociamiento de la sangre. Cuando Pedro habla allá en el capítulo 1, versículo 2, de que fuimos rociados a través o con la sangre de Cristo, ¿sabe lo que le está diciendo? A los hermanos que están sufriendo, a los hermanos que se sienten perdidos, a los hermanos que se sienten solos, a los hermanos que se sienten total y absolutamente desechados. Lo que Pedro les está manifestando es, Dios hizo un pacto con ustedes en el bautismo, ustedes fueron rociados con la sangre de Cristo. Dios confirmó el pacto que hizo con ustedes en el momento que se bautizaron. Eso quiere decir que Dios no va a incumplir sus promesas. Dios va a permanecer fiel. No están solos, hermanitos lindos. Dios hizo un pacto con ustedes. No estamos solos. Dios hizo un pacto con nosotros en el momento que nosotros obedecimos el evangelio. Un pacto que se selló a través del rociamiento de la sangre de su Hijo. Fuimos rociados con la sangre del Cordero. Fuimos santificados, fuimos purificados por medio del rociamiento de la sangre de su Hijo. Tenga confianza en el Señor. Él hizo un pacto contigo. Aunque sufras en esta vida, Dios va a ser fiel a su pacto. Dios te va a dar su promesa. Por eso, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de las tribulaciones, mantente fiel al Señor, porque Él va a cumplir su pacto contigo. Amén.
Para terminar, hay algo interesante aquí, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Por qué Pedro menciona al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo? Ellos tres intervinieron en la creación, en tu creación. Porque en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo intervinieron en tu salvación. Uno eligiéndote, el otro santificándote y el otro rociándote con la sangre. ¿Por qué Pedro lo menciona a los tres? Porque hermanos que se sienten solos como los destinatarios, hermanos que están afligidos, que han sido desechados, Pedro quiere transmitirle la confianza y la seguridad que no están solos. Ahí está el Padre con ellos. Ahí está el Espíritu Santo obrando, trabajando en su santificación. Y ahí está el Cristo, la sangre del Cordero, rociando sus vidas. Si hay alguien con quien ellos cuentan, es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si hoy tú te sientes solo, no olvides que el Padre te ha elegido. No olvides que el Espíritu Santo obra continuamente en ti, en tu santificación, y que cuentas con la preciosa sangre del Cordero sin mancha. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están y estarán contigo si tú te mantienes fieles a ellos. ¿Sabe quiénes estuvieron presentes en tu bautismo? El Padre, a través de la lección. En tu bautismo, el Espíritu Santo estaba allí santificándote. En tu bautismo, ahí estaba el Cordero rociándote con su sangre. ¿Sabe quién está hoy contigo? El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Sabe con quién vamos a estar eternamente si le seguimos fieles? Con el Padre, con el Espíritu Santo y con el Hijo. En resumidas cuentas, hermanitos, sea cual sea la situación y las circunstancias que ustedes estén atravesando o estén viviendo, por más adversas, por más fuertes que sean, nunca olvide que usted es parte del especial tesoro de Dios, que Él le ha elegido según su previo conocimiento. No olvide que el Espíritu Santo lo ha santificado y que tu deber y mi deber es mantenernos viviendo nuestras vidas en esa condición. Y nunca dudes de las promesas que Dios te hizo, porque Él ha hecho un pacto contigo que se confirmó a través del rociamiento de la sangre de su Hijo. Por eso, pase lo que pase con nosotros en esta vida, mantengámonos fieles al Señor, entendiendo que no importa dónde vivas, sea cual sea el lugar en el que estés, tú y yo somos expatriados, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. No estás solo. El Padre, el Espíritu Santo y su Hijo están y estarán contigo si tú te mantienes fieles a Él. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude a poder mantenernos firmes y fieles a pesar de cualquier circunstancia. Acuéstese esta noche pensando que tú eres el especial tesoro de Dios. Busca primero